Dale Buenas, pues. buenas tardes. Para la tarde de hoy vamos a hablar acerca del ultrasonido Doppler ovárico, Doppler ginecológico. ¿Qué importancia tiene? ¿En qué consiste este estudio? Vamos a aprender a utilizarlo y sobre todo a reconocer a esta nueva herramienta innovadora para el estudio ginecológico. Hay que recordar siempre la irrigación del ovario, la misma está comprendida por las arterias ováricas, que provienen a su vez de la rama ovárica de su origen principal, que es la arteria uterina. Recordar siempre su homólogo, toda arteria acompaña su vena. En este caso, la vena ovárica vendría siendo parte importante de todo este proceso de irrigación. Hay que recordar que siempre el ovario lo vamos a conseguir medial a los vasos ilíacos al momento que nosotros lo estemos precisando u ubicando, mejor dicho, en lo que sería la fosa ilíaca. Siempre lo vamos a conseguir en la excavación pelviana y hay que conocer la estructura. Hay que recordar que por fuera está la corteza, es decir, en toda la zona externa que contiene a su vez los folículos, y hacia la parte interna o medular estarían todos los vasos sanguíneos. Es un está cubierto por epitelio germinal. Entre las relaciones ecográficas, miren acá cómo se aprecian los ovarios, viéndolos desde una vista tanto transversal como una vista longitudinal. Siempre van a estar lateral o posteromedial al útero. Hay que recordar que los ovarios pueden desplazarse, ya sea hacia el derecho, puede irse hacia zonas izquierdas, así como a la izquierda hacia zonas derechas. La forma siempre va a ser elipsoidal u ovalado. El eje longitudinal es paralelo, siempre va a estar paralelo a los vasos. Aquí deberían estar ya los vasos. Si colocamos Doppler color, deberían captar. La ecogenicidad debe ser siempre homogénea, no debe haber cambios en la misma. Igualmente, la médula debe ser ecogénica. Las estructuras varían. Recuerden que siempre vamos a tener folículos, vamos a tener también folículos dominantes. Es importante reconocer en algunos casos, no siempre, pero está presente, lo que serían los quistes. Hay que recordar la regla del 1, 2, 3, menor de 1 centímetro para los folículos, de 1 a 2 centímetros para el folículo de Graf o el dominante, y mayor de 3 para los quistes. Ok, la anatomía normal uterina se comprende de un fundus, tenemos el cuerpo uterino y tenemos también tanto la región cervical como las trompas o los anejos. Hay que recordar que la trompa de falopio termina en donde comenzaría el ovario. Tenemos el endometrio en la parte más interna, el miometrio, que sería el músculo liso como tal, y bueno, hay que recordar también que está la serosa, que recubre toda la parte externa, y hacia la parte más interna, la vagina. Entonces, aquí tenemos el endometrio, tenemos el fundus, toda esta capa acá de músculo correspondería al miometrio, y toda esta línea hiperecogénica, la serosa. Acá en la parte posterior, el recto sigmoide, y acá el canal cervical. Siempre lo vamos a utilizar, en este caso es el convex. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando vayamos a realizar el Doppler color, debe ser o preferiblemente con el transductor lineal. Si de igual manera lo ven con el transductor convexo, no hay ningún problema. Se puede hacer el Doppler ovárico a través del mismo. Debe ser suprapúbico, y ustedes reconocen eso, y si es transvaginal, se debe considerar la vejiga vacía, mientras que el transpélvico con la vejiga distendida. El paciente en el transvaginal debe estar en decúbito supino, las rodillas semiflexionadas y las pelvis elevadas. Ok, ahora vamos a hablar acerca de los folículos. Miren acá, muchas veces hay grandes cantidades de folículos. Aquí rara vez alguno pasa de uno, ok, de los pequeños, pero ya cuando ocurre la presencia de uno de mayor tamaño, que puede pasar de 1 a 2 centímetros, hablamos de un folículo dominante o un folículo de Graf. El volumen máximo ovárico es hasta 10 cc, no debe pasar de eso. Si pasa, ya estaríamos frente a un ovario aumentado de volumen. Entonces aquí, fíjense, miren todas las medidas que se toman y el volumen final que lo determina el ecógrafo. Aquí la presencia de los ovarios, cómo se observa tanto en transvaginal como en transpélvico. Aquí tenemos el útero y los ovarios con sus folículos en su interior. Ok, siempre hay que reconocer el útero también, a pesar de que
vamos a estudiar es el Doppler ovárico. En el útero también nos da características muy precisas a través de su tamaño, entonces también es necesario que lo realicen en sus medidas, tanto transversal como longitudinal y AP, ya como acabamos de ver. Aquí las medidas y su volumen, que siempre debe ser considerado normal. El endometrio muchas veces se nos olvida medirlo, siempre se debe medir, siempre se debe interrogar a la paciente para reconocer la fase del ciclo y no debe pasar de 0.3 centímetros. Hay algunos casos donde puede alcanzar 0.5, pero lo normal es que se aprecie hasta allí. También la longitud del canal cervical se puede también observar y es recomendable siempre medir el útero en toda su extensión, que no exista ninguna submedida, porque entonces vamos a conseguir lamentablemente falsos positivos en la misma. Ok. Aquí tenemos un endometrio bastante engrosado. El estudio Doppler se debe realizar del tercero al décimo día del ciclo para evitar angiogénesis fisiológica. Este es el primer criterio, ¿ok? El primer indicativo para poder realizar una ecografía bien. El PRF debe estar bajo, hay que aumentar ganancia para poder conseguir mejor los vasos ováricos. El filtro de pared debe estar bajo y el volumen de muestra debe ser pequeño, porque recuerden que es una estructura, el ovario de por sí es pequeño y los vasos que entran también lo son más, por lo tanto el volumen de muestra tiene que ser muy preciso y muy pequeño. La arteria ovárica siempre se va a situar lateral al polo superior. Esto es imprescindible, ya que ahí es donde se debe medir, nunca antes ni después. La muesca diastólica del flujo es típica de lesiones benignas. Es lo normal que consigamos muesca dícrota. Varía el Doppler a lo largo de todo el ciclo menstrual. Miren todos los índices de resistencia y los índices de pulsatilidad que pueden alcanzar los ovarios. Y esto no necesariamente indica patología, esto fácilmente se puede conseguir en determinados cuadros, ¿verdad? Que nos demuestra que estamos en un periodo específico del ciclo menstrual. Las arterias ováricas tienen flujo de alta resistencia, variable según la fase del ciclo menstrual. Ya sabemos que la fase lútea, la vascularización se detecta muy fácil, porque el flujo vendría siendo de baja resistencia, mientras que en la fase ya folicular vamos a conseguir flujos mucho más altos, ¿ok? Mayor a la de la fase lútea, y esto sencillamente por el mismo cuadro de liberación folicular. Entonces, en ese caso, obtiene flujo de alta resistencia. Aquí un ejemplo de la fase lútea. Miren acá cómo la vascularización es bastante detectable, pero el flujo es de baja resistencia, inclusive tan baja que puede estar menos de 0.48 de índice. Ahora podemos conseguir índices de alta resistencia y de velocidad diastólicas bajas, una muesca dícrota temprana. La muesca dícrota es esta pequeña depresión que observamos entre el pico de la sístole y entre la diástole. Allí vamos a conseguir también cuadros de alta resistencia. Ahora podemos conseguir también la arteria ovárica en la fase lútea temprana como cuadros de muy baja resistencia. Y conseguimos también la fase lútea tardía, resistencias intermedias. Todo esto son patrones que debemos ir memorizando porque varían dependiendo del flujo en cuestión. Aquí tenemos el flujo de las arterias uterinas. También se debe medir el flujo normal de la arteria uterina. Ella es de alta resistencia, tiene una muesca dícrota que nos indica benignidad, que todo está normal, y miren su componente, bastante fácil de reconocer. Siempre respetando las ventanas acústicas, se realiza la medición y miren acá cómo obtiene velocidades picosistólicas y velocidades diastólicas final. También obtienes la relación sístole-diástole y los índices de pulsatilidad y de resistencia. Miren que el índice de resistencia es de 0.7, lo que nos indica que está alto. El Doppler ovárico posmenopausia también, recuerden que el ovario está en reposo, no hay variación de la vascularización. Las arterias son muy difíciles de localizar en este cuadro porque recuerden que estamos en una fase involutiva. Para las fases involutivas ováricas, las arterias van a ser mucho más difíciles y hay que jugar con el Doppler color, ya sea utilizando los parámetros mínimos del equipo. Hay veces que no se consigue ningún flujo, otras veces de alta resistencia, pero las velocidades casi siempre van a ser bajas si las llegamos a ubicar o a precisar.
Ok, aquí tenemos una femenina de 45 años con un leiomioma. Ok, los hallazgos son una masa bien definida, isoecogénicas con respecto al miometrio. Esto indica un mioma intramural. Si yo en las varices coloco Doppler color, recuerden que las varices uterinas o la red venosa colateral uterina se aumenta más que todo en cuadros de mujeres multíparas. Tiene que ver mucho con la multiparidad y con la gran multiparidad. En ese caso, se debe reconocer como estructuras vasculares, anecogénicas, captantes al flujo Doppler color y sencillamente indica la presencia de varices uterinas. Por ejemplo, acá miren cómo se aprecia bastante el modo B, característico, aquí un dolor pélvico provocado, espontáneo, la red venosa miometrial bastante definida, dilatada, el diagnóstico fue de varices uterinas. Colocando el Doppler color se pudo identificar el flujo venoso propio monofásico de una vena. Ok, el quiste ovario, los hallazgos también son importantes. Miren que siempre se va a presentar como una imagen redondeada anecogénica, puede tener septos en su interior o no. Lo importante es que el diagnóstico del artefacto, el reforzamiento acústico posterior, nos habla muchísimo de que se trate de un quiste complejo, aparte de la avascularidad. Esto corresponde a un quiste hemorrágico ovárico que al Doppler color no demostró captación. Hay que recordar que siempre toda imagen quística con centro hipoecoico, con captación periférica en anillo de fuego, se debe sospechar siempre de un quiste del cuerpo lúteo. Casi siempre el cuerpo lúteo se aprecia con esas características. Quien va a dar el diagnóstico es el Doppler color. Si nosotros le colocamos Doppler, miren la captación en anillo de fuego, que es característico de esta patología, de esta entidad, mejor dicho. Acá, bueno, tenemos los hallazgos en una imagen hipoecoica bien redondeada, con ecos finos en su interior. No muestra captación al flujo Doppler color. Esto corresponde a un endometrioma. Esto se observa muchísimo ecográficamente como áreas fluctuantes en su interior, ya que demuestra la presencia de un quiste de chocolate. Sin embargo, el quiste de chocolate es un diagnóstico intraoperatorio, o sea, es quirúrgico cuando uno lo extirpa, pero ecográficamente hay hallazgos que no sugieren la presencia de él. Cuando hablamos de la patología ovárica, en cuestiones de Doppler, hay que recordar que todo quiste, una imagen anecoica con septos en su interior, no va a tener flujo Doppler color, pero siempre hay que reconocer que se debe establecer el diagnóstico. Igualmente en los ovarios poliquísticos, todo ovario agrandado, con presencia de múltiples quistes o folículos distribuidas de manera periférica, sin importar su disposición, por lo general más de dos. En ese caso, siempre hay que reconocer la presencia de un ovario poliquístico. Cuando yo le coloco Doppler color, vamos a obtener que los flujos diastólicos en esta presencia de entidad es bajo, mientras que la vascularización perifolicular a veces es escasa. Hay ausencia de signos de ovulación. Ok, con respecto a la endometriosis, es la entidad en la que aparece endometrio ectópico, y eso lo sabemos de forma localizada o difusa. Siempre es recomendable complementar con ultrasonido abdominal, porque muchas veces el tejido lo conseguimos a nivel intraabdominal. Y en la endometriosis primero al eco tiene un valor limitado para la evaluación de endometriosis peritoneal, adherencias, etc. Se presenta como nódulos hipoecogénicos, eso es importante, en zonas específicas de la excavación pélvica. Cuando ustedes vean un nódulo que está en zonas específicas de la excavación pélvica, lo primero a descartar es que no se trate de un foco por endometriosis. Hay que estudiar también el sistema renal, el sistema vesical y las regiones intraabdominales, porque la endometriosis puede infiltrar también la pared vesical. Entonces miren cómo se aprecia, como lesiones polipoideas a nivel intravesical, una que otras a nivel interasa. Miren acá como una parece estar en relación directa con la pared del intestino delgado. Y bueno, miren a nivel del riñón, cómo se observan características importantes de endometriosis. La torsión ovárica también es uno de los signos variables dependiendo del grado de torsión. Si bien es cierto, toda torsión debería tener más bien ausencia de flujo, porque si se tuerce, obviamente no va a pasar sangre. Pero muchas veces también puede haber discreto paso de sangre, y eso nos habla de la viabilidad del ovario y del pronóstico. Si conseguimos que todavía hay flujo venoso,
ya sea al momento del estudio, nos habla de que todavía es probable que se pueda salvar. Pero si hay desaparición del flujo venoso, pues lastimosamente la vena nos habla mucho más de predicción y de pronóstico. Y nos habla de que es más frecuente conseguir un ovario afectado. Entonces, bueno, aquí miren las diferentes características. Es una torsión de ovario, como el mismo ovario se muestra heterogéneo, aumentado de volumen, con una captación prácticamente ausente al flujo Doppler color, y eso nos habla muchísimo de cuadros de torsión. El absceso tubovárico, aparte de ser una masa sólido-quística que tiene su obediencia en cuanto a la posición, no se puede ser indistinguible de otra masa anexial. Por eso siempre es la correlación clínica. Preguntar al paciente su clínica nos orienta muchísimo. La captación de flujo a la señal Doppler color es una hipervascularización periférica. Otro de los hallazgos es el embarazo ectópico, la ausencia de embarazo intrauterino. Casi siempre es un saco pseudogestacional porque no está dentro del útero, pero lo vamos a conseguir por fuera como una masa anexial, ¿ok? Que va a tener líquido pélvico libre y al hallazgo del flujo Doppler color un marcado halo de anillo de fuego, muy característico, igual como lo vimos en el quiste del cuerpo lúteo. El flujo sanguíneo del corazón fetal también puede ser característico. Esto es muy típico observarlo en cuadros de embarazo ectópico. Entonces, con respecto al el índice de resistencia, ¿qué pasa con el índice de resistencia? Cuando un índice de resistencia está alto, ya nos está hablando de que la lesión ovárica probablemente sea benigna. Mientras que si está bajo el índice de resistencia, nos habla muchísimo de malignidad. Casi siempre la irrigación debe ser periférica cuando se trata del ovario. Si está dentro, si está periférica y si está, es una captación aberrante, digamos, disarmónica, en ese caso hay que sospechar de malignidad. La velocidad a veces son variables, a veces la muesca diastólica también es importante, muchas veces en la benignidad está presente, pero en la malignidad se oblitera. Aquí observamos el comportamiento de las neoplasias al Doppler, demostrar siempre flujo dentro de los nódulos murales, recordar que el índice de pulsatividad debe ser de 1. Toda neoplasia maligna, el índice tiende a ser menor, así como también desaparición de la muesca dícrota. El índice de resistencia 0,4 a 0,7 tiende a ser menor en las malignas, es decir, este valor normal baja. Si conseguimos, por ejemplo, un ADC, un carcinoma de ovario, ¿ok? Mucinoso, lo que ustedes deseen, va a tener índice de resistencia por debajo de 0,3. Sin embargo, tanto el índice de pulsatividad como el índice de resistencia se solapan en los tumores benignos y malignos. Aquí tenemos comportamiento de flujo Doppler color en neoplasias. Miren cómo hay presencia, en algunos casos puede haber presencia de muesca diastólica en la curva y en algunos casos eso nos orienta el signo de benignidad. Igualmente, esa muesca suele estar ausente en los tumores malignos, la cual el flujo pues es más fino y no obedece a la muesca dícrota. Y miren acá cómo se observa bastante importante la captación periférica. Hay cuadros más bien donde lo presenta intralesional. Eso nos habla de benignidad y malignidad respectivamente. En resumen, los índices de resistencia son imprescindibles. Menores de 0,4 aseguran sensibilidad y especificidad altas en el diagnóstico de malignidad. Las velocidades también son importantes, aunque no son tan precisas, pero velocidades altas y resistencias bajas también nos pueden indicar procesos malignos. Generalmente las velocidades picosistólicas son mayores de 10 centímetros por segundo en tumores ovarios malignos. Consideramos que el uso de resistencia, del índice de resistencia en tumores ováricos, constituye un pilar fundamental. Entonces acá les traigo varios ejemplos de lesiones malignas y cómo se comportan. Miren, estos son pacientes con antecedentes de colon, donde se le realiza un Doppler ovárico y miren acá cómo se aprecia una lesión heterogénea y bien circunscrita con el estroma, pero se logra diferenciar bien. Se presenta velocidades picosistólicas muy altas, pero cuando observamos el índice de resistencia nos llevamos la sorpresa de que está en 0,2. Esto nos indica que esta lesión es muy probablemente maligna. Y resultó ser, en el contexto de un CA de colon, una MT de ovario izquierdo. Ahora bien, tenemos también este caso donde podemos observar imágenes hipoecoicas, homogéneas, bordes bien definidos en la región ovárica derecha, ¿ok?
La misma posee un nódulo intramural o periférico. Se le coloca Doppler color, aparte de presentar velocidades picosistólicas bastante elevadas, ¿ok? Se muestra un índice de resistencia de 0.58. Cuando nosotros observamos esto, esto nos habla de que la lesión probablemente sea benigna. Entonces, se correspondió a un endometrioma con tejido ovárico. Esto es una lesión, recuerden que es benigna. La masa de cogenicidad homogénea y el nódulo mural nos reafirma el diagnóstico. El endometrioma, su patrón de Doppler puede estar ausente a la señal Doppler color en su interior, pero la localización vascular típica del endometrioma es periquística, es decir, es alrededor de la misma lesión. El tipo de vascularización representa vasos periquísticos y los índices de flujo varían de 0.41 a 0.45 en el 20% de los casos. Incluso, esos son índices de resistencia varían bajos, pero siguen siendo, están dentro de la escala alta, mientras que pueden estar mucho más altas en índice de resistencia 0.51 a 0.60 en el resto. Aquí tenemos un caso también de un teratoma maligno, en donde el tamaño no solo superaba los 10 centímetros, sino que tenía contenido heterogéneo para iota. Esto indicaba malignidad. Pero para el Doppler, que es lo que nos interesa ahora, el índice de resistencia al flujo Doppler era de menor de 0.4 y la pulsatividad más bien nos demostró por encima de 1. Hallazgos importantes con una tumoración anexial con criterios ecográficos de malignidad. Entonces, bueno, esa ha sido toda la clase correspondiente a Doppler ovárico y uterino, a grandes rasgos, principalmente el ovárico, que es donde se acumula la mayor cantidad de lesiones malignas. Bueno, espero hayan aprendido un poco acerca de este tipo de lesiones y del marcador de Doppler para cada una de ellas. Feliz noche para todos.